ver que hay mucha gente que se dedica a esto. Entonces, como primer punto de partida, sí en mi pantalla, ¿verdad? Pero tengo un socio, justamente junto con mi socio, abrí esta empresa. Particularmente yo soy el de la izquierda, ¿verdad? Por si ahí me tienen. Y ya en realidad todo lo que yo voy a estar hablando hoy a nombre de mi persona es todo el crédito que le estoy quitando a mi equipo, porque en realidad tenemos un equipo de personas que trabaja muy duro día a día y pues realmente son quienes son los protagonistas y las protagonistas de cada proyecto. Entonces, solo quiero dejar bien claro eso y realmente pues voy a tratar de durante el día de hoy darle algunos consejos que me hubieran servido a mí antes. Entonces, cuando estaba pensando un poquito en esta charla, quise tener un punto de partida de por qué es importante y por qué es relevante hoy en día hablar de este tema. Y no sé si alguno de ustedes conoce este gran personaje, el de la izquierda, no, no el de la derecha, ¿verdad? El de la izquierda es Checo Pérez, por si ahí. Y Checo Pérez, pues conduce carros en la Fórmula 1 y gana muchos premios. Y muchísimas veces nos fijamos en el equipo que está cambiando las llantas en los pits y el que sale frente a la cámara. Pero realmente muchas veces dejamos de ver el equipo de ingenieras, ingenieros que se la pasa detrás, está analizando datos, viendo indicadores y me pareció bien interesante porque mucho de eso es el factor por el que gana y no tanto solamente por la gente que ejecuta en los pits. O no sé si alguno de ustedes conoce este equipo, yo sí, me gusta usar la playera de México, ver de pronto los partidos y realmente hay muchísima tecnología que hoy está midiendo cosas en Sports Analytics, tal es el caso de cámaras y sensores, ya tienen unas pecheras las jugadoras y los jugadores que traen un GPS y puedes ver todos los movimientos dentro de la cancha. ¿Y esto para qué sirve? Pues para que como si estuvieras jugando FIFA, ¿no? Pudieras ver todos los indicadores de los jugadores en un solo dashboard. Y bueno, pues llegar a momentos de éxito si se puede, aunque sabemos que no siempre son felices, ¿no? El fútbol nos genera muchas alegrías y muchos fracasos. O por qué no ver así milagros, o cosas súper novedosas, ¿verdad? Como el hecho de pensar cómo 300 personas se mueven un continente de América a Asia o de América a Europa usando un vehículo y este vehículo es conducido por dos personas. ¿Y saben por qué lo pueden hacer así? Porque este vehículo está lleno de indicadores, lleno de sensores, lleno de mapas y llenos de un montón de cuestiones de entorno que tú puedes monitorear. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque pues hoy en día nos encontramos en una época histórica, ¿no? Hoy se escriben más bases de datos que nunca antes en la historia y creo que ustedes lo saben, ¿no? Si no, a lo mejor no estuvieran estudiando lo que hoy están estudiando, pero realmente cuando tratamos de llegar a esos datos suceden varios problemas. El primero es que esa información está un poquito difícil de llegar a ella, no está tan accesible. Esa información es costosa de capitalizar o descargar o consultar y también es pues es muy difícil de entender, ¿no? Necesita cierta expertise. Nosotros en Datlas vimos esos tres dolores y particularmente por eso abrimos esta empresa en donde dijimos, vamos a organizar toda la información de una manera universalmente útil, vamos a hacer otra cosa, vamos a tratar de automatizar todo ese acceso a información para que realmente sea fácil llegar a ella y vamos a visualizarla de una manera mucho más sencilla que en Excel. Haciendo eso, pues nos pusimos manos a las obras y realmente, pues digo, hoy estoy hablando en nombre de Atlas y muchas gracias por la convocatoria, porque nosotros somos una startup que está basada en Monterrey, Nuevo León, y nos dedicamos a transformar datos en decisiones de una manera ágil y sencilla. Y para ponerlos en un piso de entendimiento más sencillo, prácticamente usamos matemáticas, programación avanzada y mapas de inteligencia. No sé si alguien aquí vio la película de Piratas del Caribe. ¿Alguien la vio? Sí, manita arriba, manita abajo en el chat. ¿Qué? ¿No han visto Piratas del Caribe? Bueno, pero conocen las historias de piratas, obviamente. Entonces, los piratas, ¿cuál es por qué existen los piratas? Porque digamos que tienen barcos, ¿verdad? Y estos barcos que antes se les llamaban compañías, las contrataban para ir a buscar tesoros. ¿Y qué necesitaba un pirata finalmente para navegar en la incertidumbre de un gran océano donde había peligros, el kraken, tiburones, pescados, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer? Pues necesitaban herramientas, ¿no? Herramientas de orientación como por ejemplo brújulas, mapas, ¿verdad? O compases. Y con esto ellos podían saber y descifrar un mapa del tesoro y finalmente ir por el tesoro. Bueno, ahora imagínense en la época actual. En la época actual, en lugar de embarcaciones de piratas, tenemos compañías, tenemos tiendas y tenemos comercios como estos. Y a la luz de estos comercios, ellos quieren ir a buscar sus tesoros, o sea, las utilidades, las ventas. Pero para hacer eso, también están en un mar de incertidumbre. Este mar de incertidumbre tiene peces grandes, que son los competidores, tiene a lo mejor gente que por ahí te quiere estafar, robar la idea, etcétera. Y entonces nosotros en Datlas justamente
generamos herramientas, ¿no? Vamos a suponer que generamos los compases o las brújulas, generamos los mapas y generamos las hojas de ruta que le ayudan a las empresas de manera automatizada a saber qué mercados conquistar para que puedan llegar mucho más fácil a sus tesoros. No sé si ya me entendieron, espero que sea un poquito más claro, pero prácticamente les ayudamos a usar, a saber a dónde abrir su siguiente tienda, a dónde expandirse, respondiendo a la pregunta del dónde. Esto lo hacemos gracias a que hicimos todo el trabajo duro de ir a buscar información, fuentes públicas, fuentes de redes sociales, privadas, integrar información. A mediodía me metía a una clase que estaban teniendo como de SAP por ejemplo, ¿no? Ahí mencionaban algunas bases de datos que por ahí estaban mapeando, etcétera. Entonces, imagínense ese tipo de información. Y lo convertimos como un software as a service o como un analytics as a service, que es un modelo de negocio donde tú cobras una suscripción anual o mensual, por ejemplo, como cuando tú pagas Spotify, como cuando tú pagas Netflix, y a la luz de eso tú le entregas una serie de servicios a tus clientes. Entonces, así es como funcionamos. La intención de hoy es que justamente con este antecedente poder tener un poquito de autoridad y de gentileza para contarles lo que me ha pasado en el camino. Ha habido aciertos, ha habido errores, y realmente hoy lo que me gustaría es contarles algo, cosas que me gustaría haber sabido a mí antes. Entonces, el objetivo de hoy es que primero vamos a hablar de Big Data, por eso se llama la revolución del Big Data, de qué manera puedo ejecutar proyectos y estrategias de analítica, qué papel juega la cultura en una estrategia de Big Data y cuáles son algunos consejos. Este último punto depende del tiempo. Tú me dices, Giselle, pero depende del tiempo al final. Si da tiempo, yo traigo preparado contenido, pero si de pronto no llegamos a eso, pues ahí me avisan, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, yo preparé una agenda con 3 grandes temas. El primer tema se va a llamar Iniciando una estrategia de Big Data. El segundo es cómo implementar esta estrategia. Y el tercero es un poquito de la trayectoria profesional. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por el primero? ¿Me siguen? ¿Todo bien? Excelente. Muy bien. Vamos para allá. Hola, Mauricio. Hola, Pedro. Vamos a empezar con una pequeño examen. No venían preparados, pero quiero que me den ustedes, y tienen 3 opciones, todavía no, denme un segundo, pero les voy a preguntar qué es el Big Data o qué definición se parece más para ustedes de Big Data. La primera, yo voy a poner en el chat la letra A si pienso que el Big Data es convertir información en dinero o en valor. Yo voy a pensar que el Big Data es un sistema de información interconectada, ¿no? En donde muchísima información se registra en un servidor o en un almacenamiento. O C, yo voy a pensar que Big Data son estos dashboards y visualizaciones en donde yo puedo, pues ahora sí que apreciar un chorro de información. Así que les doy unos 10 segundos, escriban en el chat quién piensa que es A, quién piensa que es B, quién piensa que es C. B. Puro ingeniera e ingenieros aquí, ¿verdad? Qué bárbaros. La C, todas las anteriores. Ese Javier ya vino a alguna de mis charlas, seguramente. ABC, gracias, Giselle. Muy bien, la respuesta es un poquito injusta porque sí es ABC. Es un poquito de las 3 y realmente parte de lo que queremos hoy platicar es ampliar un poquito el entendimiento. A lo mejor muchos de ustedes ya saben qué es el Big Data en términos técnicos, pero yo les quiero contar la parte de los negocios. Así que no solo se trata de analizar grandes cantidades de datos, sino hacerlo a una buena velocidad y sobre todo accionando algún impacto a la organización. Voy a poner un video, me dicen por favor si se escucha. Giselle, Mauricio, solo veo sus caras, entonces ustedes háganme así como 2 guiños, si sí lo escuchan, por favor. Gracias. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos,
El Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento. Excelente, bueno, creo que ya más o menos lo revisamos. Entonces, Big Data. Big Data, para poner a todos y a todas en el mismo piso de entendimiento, pues es justo lo que hice en el video. Yo pensaba en hacer un video, pero como que siempre, o sea, esta española como que lo explica muy bien, pero en realidad tenemos como base las 5 Vs, ¿no? El volumen, la velocidad, la variedad, veracidad y valor. Pasamos información no estructurada a estructurada. Por ejemplo, a mí me toca de pronto integrar información de Twitter, del clima, del INEGI, de transacciones de un cliente, y pues no todo está declarado ni siquiera en el mismo formato, no todo es tabular, y nuestro trabajo como analistas es obviamente centralizarlo. En mi caso, nosotros lo georreferenciamos, y a través de una coordenada, un municipio, un código postal, es como podemos homologar bases de datos a diferente resolución. También el procesamiento es distribuido. Acuérdense que es una de las diferencias y las bondades. Hacer una compañía como Atlas hace 10 años hubiera costado como 100 veces más, pero pues ahorita gracias a AWS a que podemos hacer cosas así, o gracias a sistemas como los que aquí los están patrocinando ustedes. Y también pues justamente, ¿no? Los algoritmos prescriptivos y predictivos es la parte más divertida. Es como, por ejemplo, podemos decir, oye, ¿en qué horas y en qué parte de la ciudad hay más tráfico? ¿De qué tipo? Si son, por ejemplo, tráfico que va a restaurantes, tráfico que va a hospitales, tráfico que va a alguna fiesta, entre otros. Entonces, pues parte de eso es el Big Data. ¿Y para qué? Nosotros normalmente vamos con los clientes y les ayudamos a entender los entornos, mapear el cliente, segmentar mercados, enriquecer datos, definir precios y ofertas, y sobre todo, pues toda esta parte de desarrollar algoritmos, que también es una ventaja competitiva para ellos. Así que, pues bueno, ¿cómo ven? ¿Está complicado? ¿Todo tranquilo? ¿Del ABC cambió su opinión después del ABC? Espero que sí, y espero que me concedan que el Big Data puede ser el ABC juntos. ¿Cómo yo se lo explico a un cliente? Acuérdense que cuando hable de ello estamos hablando de Atlas en esta ocasión, ¿no? Yo nada más estoy aquí quitándole el crédito a parte del equipo. Pero bueno, ¿cómo se lo explico a un cliente? Es de la siguiente manera. Los datos tienen un viaje, y en la mayoría de las organizaciones viven de una manera aislada, ¿no? En bases de datos que son muy estáticas y que se convierten en información cuando nos piden un reporte. Por ejemplo, cómo contrastar el periodo actual contra el periodo anterior, la zona norte contra la zona sur. Y entonces convertimos esos datos en información, pero los podemos llevar a conocimiento, o mejor aún, a un hallazgo, cuando le integramos analítica o le integramos estadística a ese proceso, y cuestiones como son las anomalías, o a lo mejor un outlier, o a lo mejor algún proceso que no a simple vista no estaba tan claro, puede ser entonces entendido a través de algún ejercicio de estadística aplicada. Y finalmente, a donde queremos llevarlos es justamente el estado del arte, ¿no? Este estado del arte, entre comillas, en donde los datos se convierten en información, las informaciones en historias, y esas historias en accionables para las compañías. Entonces, partiendo de eso, ya conceptualizamos lo que es el Big Data. Hay que entender que necesitamos maneras sencillas para explicárselo a un equipo. Si yo llego y soy súper técnico, no me van a entender. Y principalmente lo que vamos a estar revisando más adelante es que tiene que ver con qué indicadores voy a impactar. Nosotros tenemos como un mantra dentro de Atlas, que es: ese proyecto que haces de analítica le tiene que impactar al estado de resultados de la compañía. Y el estado de resultados, para quien no sepa, es donde se registran las ventas, los costos de ventas, el margen, los gastos, las utilidades, y al final es justamente donde sale el valor incremental de la compañía. Entonces, el estado de finanzas es justamente a donde le queremos impactar con un proyecto de analítica. Y vamos acompañando todo este proceso de capacitación, de podcast, de copilotos, por ejemplo. Es importante mencionar que también, pues aquí en la revolución del Big Data se necesitan jugadores, ¿no? Como cuando tienes un partido de básquetbol o un partido de fútbol. En un partido de fútbol necesitas alinear desde un portero, delantero, centro, ¿verdad? Y todo. Bueno, en equipos de datos necesitas alinear diferentes roles, ¿no? Vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, estos roles comparten en diferente preponderancia o en diferente nivel estas habilidades. Se espera allá afuera que tengamos capacidades de analítica avanzada, de desarrollar aplicaciones, de colaborar, de ser bien creativos, de analizar datos, administrar bases de datos, que conozcamos, seamos expertos en un campo, por ejemplo, programación, integración de sistemas, visualización, entre otros. Entonces, por ejemplo, si sabemos de análisis de datos y lo queremos poner en práctica como analista, ya sea de datos, de negocio, como alguien que tiene una parte más estadística, tal vez tengamos que destacar un poco más en la parte de ser muy colaborativos, porque vamos a tener un pie
en el negocio y un pie en el ejercicio de análisis, ¿no? Entonces es bien importante este rol y asimismo también entender un poquito, pues, las habilidades que más tenemos que desarrollar. Después, los administradores de bases de datos o los arquitectos de bases de datos, pues en este caso tendrán que ser más capaces de dominar, al menos de manera introductoria, todas estas habilidades, porque de pronto tendrán que participar en la programación, en el desarrollo de queries, en visualizaciones y sobre todo en ser expertos en el negocio. ¿Y por qué digo esto? Porque este es el rol que es como un traductor entre alguien que viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito identificar por qué se me están cayendo las ventas en la zona sur. Y entonces la o el arquitecto de datos justamente van a hacer la plomería, ¿verdad? O van a hacer el entendimiento de qué consultas y qué bases de datos hay que consultar o hay que generar para tener una visibilidad de lo que nos están pidiendo. La parte de la ciencia de datos o la ingeniería, yo sé que son distintos, pero a manera de ser más consistente tuve que resumir estos dos en uno solo, pero bueno, los científicos de datos, las ingenieras o los ingenieros de software van a tener que acompañar y son un poquito más preponderantes en muchos de las habilidades. Si se fijan, aquí destaca muchísimo la visualización de datos y aquí el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Ahorita es muy común en la industria, particularmente en México, que estemos haciendo como ciencia de datos en batch. Eso quiere decir que en mi computadora, ¿verdad? En mi laptop, yo estoy haciendo ejercicios, análisis, regresiones o lo que sea, y lo presento en un PowerPoint. Sin duda alguna, pues el estándar o lo que buscamos apelar es desarrollar aplicativos, ¿no? Y que, por ejemplo, si yo hago un modelo, si yo trabajo para una fintech y yo quiero hacer como un check-up financiero para mis cuentas, pues no lo deje en un Excel o no lo deje en batch, no lo puedo llevar a productivo a una aplicación y dentro de esa aplicación cualquier cliente puede monitorear cuál es su estatus de salud financiera a partir de revisar ese modelo que yo diseñé. Entonces, como hoy en día la industria se encuentra evolucionando mucho de batch en línea, pero hoy, al menos en México, he notado que es muy aceptable el hecho de trabajar de cierta manera en batch. Y finalmente, como los directores o las directoras de analítica, que ahorita verdaderamente son más como los directores de tecnologías, a veces el área analítica duerme en el área de finanzas, a veces duermen en áreas de innovación por alguna razón. Y en ese sentido, cuando ya se logran independizar de esas áreas y trabajar de manera autónoma, pues lo que se le pide o la bondad de tener una dirección de analítica es que puede tener un piso en la junta de directores, o un pie en justamente el board de la empresa. Y eso significa que tiene más influencia y que tiene mucho más detección de oportunidades de cómo agregar valor, ¿no? Entonces, claro que cada uno de estos roles requiere diferentes tipos de habilidades. Estas son algunas de las tecnologías que, pues, per se se están utilizando allá afuera. A lo mejor algunas de aquí ya están obsoletas, hay cosas nuevas, está, digo, N lenguaje de moda que les guste mencionar, pero es una parte importante. Entonces, para terminar esta primera sección, les quería compartir estos tres grandes mensajes. Hay que entender los conceptos y por eso empecé explicando qué es el Big Data. Inclusive si lo pueden hacer de manera interactiva y les dije cómo yo lo explico técnicamente al equipo y cómo se lo explico a mis clientes. El Big Data en realidad no es muy complicado, es un proceso más de la organización. Debemos de comunicarla de manera súper sencilla hacia los equipos. Y un paso elemental es saber qué roles y perfiles necesitamos para esta estrategia. Entonces, hasta aquí ya acabamos la primera sección de la charla. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Creo que vamos bien de tiempo. Vamos a la segunda parte. Si tienen por ahí algunas preguntas y después las quieren como mencionar, pues adelante. Yo creo que la última sección va a ser la más adecuada para preguntar. Pero vamos a hablar de lo práctico. Y cuéntenme si a ustedes no les ha pasado. Sé que algunos de ustedes ya llevaron Semana Tech o ya llevaron algún proyecto en particular. Pero cuando te dicen cómo implementar una estrategia, un proyecto analítico, ¿a poco no estás en esta situación? ¿No eres tú en una bonita bicicleta y recibes los datos crudos? Y dices, bueno, perfecto, pues entonces la parte difícil es hacer analítica y ya después de esto voy a generar el valor del proyecto, voy a lograr algo. Pero la realidad es que cuando estás en el camino, tal vez la ruta no es tan bonita como originalmente la vemos, ¿no? En realidad suceden muchos problemas en la intemperie. Por ejemplo, tienes los datos crudos, después tienes valores duplicados, luego te topas de que los formatos son muy malos, que no existe un glosario de información, que los valores son equivocados. Ahora sí encuentras a la analítica como la salida de ese pozo, ¿verdad? En el que estabas y no podías como continuar evolucionando. Y finalmente, ahora sí generas un valor agregado. Y luego lo peor, ¿saben qué pasa? Que cuando llegas a este punto, llegas con el cliente y te dice, ¿cómo? Pero ese no era lo que quería, yo quería otra cosa. Y bueno, es un cuento de nunca acabar. A lo que voy es que eh, hay maneras de resolverlo, hay maneras de cortar el camino y hay maneras de hacer replicables diferentes métodos de éxito,
pero también hay que tener mucha tolerancia a la frustración, ¿no? Porque en el camino sin duda va a haber muchos pasos que nos frustran. Entonces, ¿cómo resolver si estamos o no estamos listos en un equipo para desarrollar una estrategia de analítica de datos? Y me refiero a una estrategia avanzada, como la que, por ejemplo, tiene Arca Continental o Hey Banco, ¿no? Que son dos grandes corporativos que están aquí en Monterrey, o por ejemplo, como la que a nivel mundial tiene Rappi, Facebook, Uber, etcétera, ¿no? Entonces, oye, pues hay que entender si tengo el timing tecnológico adecuado. Es decir, si las personas que controlan el presupuesto en mi compañía o en mi equipo ya están tomando la decisión de migrar a las tecnologías más adecuadas. Yo sé que a veces decimos, oye, pero el software libre es lo mejor. Pero en el tema de almacenamiento de datos, en el tema de lo que sí hay que pagar, de trabajar en la nube, etcétera, pues bueno, eso es bien importante, entender cuál es el timing tecnológico de tu equipo. Después de eso, muchas veces llegan ahí al mundo laboral y traes 1000 armas y sabes programar en como 30 lenguajes y haces funciones bien bonitas, ¿verdad? Y a lo mejor lo puedes hacer hasta en pantalla de comando, ni siquiera ocupas algún IDE, pero la realidad es que se siguen usando Exceles en las organizaciones y tenemos que aprender que para implementar una buena estrategia de datos muchas veces hay que consultar si es posible. Si quieres empezar por un proyecto, pasa de un Excel a tu programa. Y créanme que ese es el primer proyecto que a mucha gente le hace crecer en un equipo. También tratemos de evitar las cajas negras, es decir, durante un momento muchos de los procesos de la empresa va a estar en una caja negra, entonces van a decir, oye, pero explícame por qué la predicción te dio 30% de crecimiento. Ah, no sé, yo nada más lo metí a la red neuronal y así salió. No, pues eso es totalmente impensable, ¿verdad? Tenemos que ir explicando punto por punto qué es lo que sucede, entonces no a las cajas negras. Y también si a lo mejor el equipo lo quiere hacer solamente porque alguien más lo está haciendo, o es que escucho que todo el mundo anda haciendo Big Data y escucho que 1000 cosas, bueno, pues no nada más es una moda, ¿no? Hay que poner en cuestionamiento algunas cosas como, ¿tiene potencial la información que tengo? Y a la luz de ese potencial, cuánto vale y tengo los perfiles que puedan atender esos proyectos, porque luego nos pasa que tenemos equipos de excelianos y hay pura gente haciendo Excel y ese es mi equipo de ciencia de datos. Entonces, si bien hay que diferenciar dónde sí y dónde no. Entonces, ¿cómo se implementa una estrategia? Si queremos poner algunos pasos, yo les voy a recomendar lo siguiente, y esto puede representar mucho liderazgo a ustedes. A mí me costó como 5 años aprender esto, entonces ojalá les sirva a ustedes. El primero es mapear los datos. Yo lo primero que menciono en un proyecto es saber y qué datos tienes. Y hacemos un pequeño glosario de datos que tiene muchísimo valor para el equipo y para la colaboración, en donde identificamos qué información tienes, de dónde viene, qué significa el indicador, quién es responsable de actualizarlo, cada cuando se actualiza y, por ejemplo, cuál es un nivel estándar, ¿no? Por ejemplo, no sé, el tipo de cambio tiene que estar en 20 pesos. Entonces, si un día aparece el tipo de cambio en 35, pues ya sé que hay algo mal, fuera de lugar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las bandas aceptables de nivel? Y ese glosario es súper útil y créanme que llegas a un nivel de hasta presentarlo en dirección solamente por hacerlo bien. Después hay que entender que el proceso de desarrollo de proyectos de Big Data puede ser parecido a un proceso de design thinking en cuestión de innovación y en cuestión de colaboración. A nosotros nos pasaba mucho que antes le hacíamos caso a la persona que más fuerte gritaba en el equipo o a la persona que firmaba los cheques, pero nos equivocamos y nos equivocamos porque la mejor manera de trabajar es, por ejemplo, comenzar con un pequeño taller de 4 o 5 horas en donde tú sientas a la dirección de logística, de finanzas, de comercial, de lo que exista, quienes sean tus clientes para este proyecto, y les digas, perfecto, a ver equipo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las prioridades? Y se van a ir dando cuenta que cada quien trae una prioridad distinta, pero hay necesidades que se empatan. Y entonces vamos a hacer una pequeña matriz en la que vamos a decir cuál es la que más o menos tiempo me toma y cuál es la que tiene más y menor impacto. Entonces yo justamente voy a tratar de decir, oye, voy a ir a atacar a la que me tome menos tiempo y a la que tiene más impacto. Y estas iniciativas las propuso los directores. Desde que hemos trabajado así hemos mejorado muchísimo la armonía y hemos reducido la, digamos, tensión que sucede en los proyectos. Y aparte nos han recorrido los contratos a 3 o 4 años. Entonces créanme que es una súper, súper buena manera de trabajar. Otra parte importante que muy poca gente hace y por eso a lo mejor nos toca a veces tener ventajas cuando hacemos propuestas, es que nosotros monetizamos el resultado. Oye, con esto que no, voy a hacer una predicción y esa predicción es bien ajustada. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, gracias a que te voy a hacer una predicción ajustada a una realidad, tú vas a reducir tus costos de inventario en 20%. Y tú sabes cuánto es el costo de tu inventario en 20%, eso te va a mejorar tu utilidad de todo el año en un 10%. Y eso vale como
50 veces el contrato que nos estás pagando a nosotros. El hecho de moverse como pez en el agua en esos términos, en términos de finanzas, en términos de economía, es algo que nos ayuda muchísimo a persuadir, porque la gente que hoy dirige las empresas estudió MBAs, no estudió ciencia de datos. Entonces, a la luz de eso, tenemos que entender y hablar su idioma para poder persuadir y justamente poder colocar los mejores proyectos. Seleccionar a los perfiles adecuados. En el equipo de Atlas hay, Mauricio no me va a dejar mentir, hay doctores, o sea, médicos, cirujanos, parteros, ¿verdad? Ha habido actuarias, ha habido economistas, ha habido de mucho, hasta gente que estudió comunicación. Entonces, no nos limitemos a ciertos puntos, ¿no? El punto de partida es entender que un buen perfil puede venir de muchos lados, solamente hay que tener un buen proceso de onboarding para cada quien. Y hay que entender el problema. Nosotros utilizamos una metodología que se llama laboratorio de datos. Es una metodología que adaptamos de CRISP-DM, pero en realidad lo primero que nos basamos es entender el problema, extraer entonces la información necesaria de nuestro repositorio, integrar, hacer una pequeña clasificación y aquí ya le entregamos algo al cliente. Desde aquí, a manera de reporte, ya le entrego algo al cliente que me permite como alinear y después iteramos y ahora sí entrenamos, visualizamos en un mapa, en una plataforma y repetimos. Entonces, un solo cliente puede pasar por 7 u 8 iteraciones de nuestro proceso. Y esa es la mejor manera en que hemos entendido que podemos trabajar, porque luego hay gente que, perfecto, cierro el contrato, cierro el deal, gracias, y en 8 meses te entrego algo. Y entonces nadie supo qué hiciste en 8 meses. Hasta el final llegas y entregas una predicción y nunca supiste, nunca empataste. Y entonces este es uno de los consejos más importantes que creo. Y finalmente vamos a hablar de la cultura. La cultura no es tan resumida. La cultura es una de las partes más importantes, pero bueno, si hasta aquí vamos bien, voy a continuar porque eh, ¿ustedes qué creen que hacen, o sea, Checo Pérez exitoso, ¿no? Y cuando hago estas preguntas en empresas, muchas veces dicen, no, pues el coche, ¿no? De cierta manera. Oye, pero ¿qué pasa si yo le diera el coche, ¿no? El coche de la Red Bull que tiene a un novato? Pues sin duda va a tener un super cochezazo, pero se va a embarrar en la pared de la primera porque no lo sabe conducir. Es parecido cuando llegamos y queremos vender un algoritmo, una plataforma, nada más por colocarlo en una compañía o en un equipo. ¿Quién lo va a estar conduciendo? ¿Quién lo va a estar interpretando? ¿Quién lo va a estar accionando? ¿No? Entonces, en ese sentido, la tecnología hay que verla como un habilitador, como la punta de lanza, pero no necesariamente como lo único. Hay que vigilar también a qué objetivos, KPIs, que les decía hace rato, lo estamos pegando. Tiene que haber sistemas de trabajo y cultura. Por ejemplo, en el tema de la parte cultural, esto me da mucha risa, pero es que así pasa, ¿no? Primero tienes que volar el conocimiento y les voy a contar una anécdota. Por ejemplo, nosotros empezamos a vender dashboard hace como unos 3 años. Originalmente era puro mapa y hacemos mapas bien bonitos y todo, pero todos nuestros clientes nos empezaron a decir, es que quiero que tú me hagas los dashboards, los hago ahorita con no sé quién, pero me los haces súper gachos, ustedes hacen mapas bien bonitos, quiero con ustedes. Bueno, entonces llegamos y cuando tratábamos de explicarles cómo hacer el dashboard, pues haz de cuenta que nos daban un PowerPoint o querían que fuéramos a su oficina a hacer un dibujo y ya está, ¿no? Háganme el dashboard. Y batallamos muchísimo en explicarles por qué el dashboard tomaba cierto tiempo en desarrollarse, cierto tiempo en lograrse. Y la manera en que mejor lo pudimos explicar es alfabetizando un poquito el proceso, ¿no? Les empezamos a explicar que hay diferentes fuentes de datos, que en estas fuentes de datos nosotros generamos un lago de datos con las fuentes originales, con copias originales idénticas de cada una de estas fuentes. Después hay varios procesos que tenemos que desarrollar que les llamaremos ETLs, en donde extraemos, transformamos y cargamos información hacia un data warehouse, en donde ya todos los datos comparten la misma estructura. Y finalmente va a haber ciertos niveles de agregación. Por ejemplo, un director a lo mejor no va a ver lo mismo que un gerente, o un área de tesorería no va a ver lo mismo que un área comercial. Y a la luz de eso, ya después de eso puedo consumir. Entonces, yo no me pongo a desarrollar pantallas de dashboard, botones, indicadores gráficos hasta después de 4 o 5 semanas del proyecto. Y a la luz de explicar esto, entonces, algo que les puedo compartir es que en la parte cultural no todos entienden lo que ustedes entienden de tecnología. Necesitamos establecer mismos pisos de entendimiento y darnos el tiempo suficiente de explicarle a la gente qué es lo que queremos lograr. Muy bien. Entonces, sistemas de trabajo. En el sistema de trabajo, el peor error es que queramos copiar y pegar lo que otra persona, otra empresa, alguien lo hizo, ¿no? De hecho, yo tengo aquí un libro que yo cometí el error también, otro de mis errores, pero yo compré este libro que se llama Google, cómo trabajan en Google, y traté de literal implementar esto que hace Google nosotros. Pues obviamente reventamos, ¿verdad? Porque Google tiene miles de presupuestos y tal,
pero me puse a leer este libro, el cual yo recomiendo muchísimo, que se llama Rework, y justamente este libro me enseñó a tropicalizar mucho de la manera de trabajar, ¿no? Entonces entendí que es bien importante tener un método que de manera homologada me entiendan todos en qué paso del proyecto estoy. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Nosotros usamos laboratorio de datos, pero tú en tu equipo y en tus proyectos puedes usar el que quieras. Después, también hay un sistema de gobernanza de información, y este sistema de gobernanza de información tiene que ver con quién es dueño de los datos, quién tiene acceso a los datos, y sobre todo nosotros en el equipo, pues por ejemplo, le damos seguimiento a toda la gobernanza de la información con ciertos rituales. Todos los lunes y viernes tenemos juntas, los martes y jueves tenemos otro tipo de sesiones, y entonces organizándonos en esta manera de rituales es como hemos podido lograr avanzar. Saber qué objetivos de mejora le estoy pegando, igual si ya han escuchado el término KPI, Key Performance Indicator, y sobre todo, pues esta noción de poder redactar un objetivo. A mí me llama muchísimo la atención cómo gente a veces hasta con maestrías o doctorados no sabe redactar un objetivo. Y acuérdense que los objetivos se redactan de manera SMART, específicas, medibles, ¿verdad? Alcanzables, relevantes y también con un tiempo específico, ¿no? Siempre es bien importante que cualquier proyecto tenga un objetivo y entonces todo lo que vamos a hacer es apuntándole a ese objetivo. Y finalmente la tecnología, pero fíjense cómo la tecnología es hasta el final. Y hay muchísimas veces llegamos y queremos vender un proyecto porque la tecnología es innovadora y porque voy a usar el nuevo lenguaje y porque el mejor algoritmo y voy a usar a Phantom de Facebook para predecir esta serie de tiempo. No va por ahí. O sea, empecemos por la base y una vez que tengamos bien la base vamos subiendo. Y les voy a decir particularmente por qué. Porque cuando tú tratas de llegar a querer ver este proyecto, vas a tener dos tipos de personas a las que te vas a enfrentar. Uno son los cadeneros. No sé si hace 3 años algunos de ustedes iban a bares o antros que tenían como cadeneros, ¿no? No, tú sí pasas. No, no, tú no pasas. No, sí pasas. Tú no pasas. Bueno, pues que crean, en las empresas es lo mismo. Hay gente que le va a decir, oye, no, ¿sabes qué? Tú sí pasas, vente, tu proyecto sí pasa. No, ¿sabes qué? Tu algoritmo no. No, ¿sabes qué? Tú ven. No, 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 tú no. Y en ese sentido, vamos a toparnos con personas que también son como jardineros, gente que está dispuesta a ver crecer un proyecto desde cero y a echarle tantita agua, y a echarle sol, y a echarle aire y ver cómo la plantita va creciendo, ¿no? Entonces, busquemos siempre identificar quiénes son los jardineros en esa organización, a quienes tenemos que disuadir y verdaderamente colaboremos, porque vale muchísimo más, aunque te cueste el triple de tiempo encontrar un jardinero o una jardinera que un cadenero. Entonces, muy bien, acuérdense bien importante que una vez que hayamos palomeado estas 5 justamente peldaños de la pirámide, tenemos que aplaudir estas mini victorias y también es bien importante contar los logros que tuvimos, no socializarlos. Por ejemplo, en el equipo de Atlas tenemos una junta los viernes para poderle contar a todo el equipo lo que hemos logrado, ¿no? Y tenemos vlogs para hacerlo y también tenemos un podcast que es una plataforma en donde le contamos al mundo lo que estamos haciendo y créanme que eso nos ha traído no solamente nuevos clientes, sino pues mucho más reputación para la compañía. Así que acuérdense de estos puntos y particularmente para cerrar este segundo gran tema, les quiero recordar que vimos que seleccionar un método es importante. Por ejemplo, nosotros usamos el laboratorio de datos, pero existen muchos más. También lo más importante son las personas. Acuérdense que la tecnología es la punta, pero la cultura y las personas es de lo más relevante. La mayoría de las organizaciones estarán invirtiendo en alfabetizar equipos, todo lo que tiene que ver con culturas de datos. Y no tener procesos, sistemas y datos preparados representa un freno al desarrollo de una estrategia de Big Data. Entonces, me sigue la tercera parte, pero ¿cómo vamos? No sé si hasta aquí, Giselle, vamos bien en tiempo. Ya me pasé, ya aburrí, todo tranquilo. Ustedes me dicen. Por mí está súper bien, Pedro. Si tú tienes tiempo, adelante. Ok, ya vi una manita levantada. Gracias, Guillermo. Aprecio mucho tu manita levantada. Si quieren levantar manitas, o sea, como dedo arriba. Gracias. Entonces, muy bien. Si quieres, vamos a seguirle. Me pidió Tomás, prepara tantito de la parte como personal. Gracias, Dulce. Y digo, no está de más, creo que la parte de Big Data ya lo palomeamos, ya era un poquito de los mensajes que les quería ver, pero no sé, me pidió Tomás que hablar un poquito de mi persona, no me gusta mucho hacerlo, pero trataré de ser muy objetivo en los consejos. Ya me explicaron un poquito de mí, yo estudié economía, tuve una beca bien bonita que me pagaron los estudios universitarios y después estudié una maestría en analítica. Yo la mayor parte de mi tiempo en la universidad estaba en mi trabajo, que yo tenía que trabajar en Oxxo y después
hice varios emprendimientos, hice 3 aplicaciones, unas de ellas fueron fondeadas por el gobierno del estado, otras las vendimos y finalmente Datlas es al proyecto que yo llegué, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer Silicon Valley, lo cual para mí me cambió mi vida, o sea, totalmente me cambió la vida, me dio sed y hambre de querer emprender y de querer emprender en el área tecnológica. Tuve la oportunidad de viajar y conocer muchísimo en otros países, en otros sistemas y desde el 2014 me gusta mucho bloguear, eh, tener un podcast y contar mucho de lo que hacemos y también participar en voluntariados. Entonces, particularmente antes de llegar a Atlas, la regué de muchas maneras y creo que ahí es donde hay más aprendizajes. En el 2010, ya llovió, pero ahorita tengo 29, bueno, no tengo 30, qué miedo, pero bueno, en el 2010, ¿qué sucedió? Abrí una revista, hice una revista con unos amigos porque me gustaba y me apasionaba escribir, y entonces juntamos a 10 cuates, dijimos, cada quien escribe una sección, una chava escribía de modas, otro de deportes, otro de tal, y fuimos y se la vendimos a mueblerías, y como las mueblerías, había mucha gente como mueblería estándar, mueblerías LM, etcétera, pues nosotros lo que hacíamos era que les vendíamos 100 copias y nosotros promocionábamos sus muebles dentro de la revista. Y entonces teníamos un buen modelo de negocio, pero luego la neta dio mucha flojera, la gente te empezó a quedar mal, todo el mundo escribía con pésima ortografía porque estábamos en prepa, imagínate, entonces nos fue mal. Después tuve la oportunidad de tener uno de los mejores negocios de mi vida, que es el negocio de vender chicles y vender papitas en máquinas vending. A los chicles me levantaba como a las 4 o 5 de la mañana y me iba a la central de abastos y la central abre como a las 5 y yo compraba cada uno de estos chicles a .003 centavos y yo los vendía a 5 pesos, más de 300% de margen, solamente ahí se los dejo. Y ponía justamente, tenía 17 máquinas de chiques y la ponía en bancos y en mueblerías, que era donde los huercos les estaban diciendo a sus papás, cómprame un chicle, estoy aburrido. Y pues con tal de que se caía el niño le daban 5 pesos, ¿verdad? Y esos 5 pesos me caían a mí. Y luego evolucionamos y pusimos las máquinas de chicles y de cocas. Y el truco era que lo pusimos en fábricas. Entonces me tocaba irme todos los viernes, cuando había mucho tráfico, en Miguel Alemán, y me iba fábrica por fábrica, porque teníamos una máquina en Kraft, otra máquina en no sé dónde y en dónde. Y les digo que era el mejor negocio porque en realidad con un Excel de análisis podíamos predecir cuánto íbamos a vender y todo era bien predecible. Lo único es que el negocio se empezó a complicar cuando nos empezaron a robar, porque teníamos choferes que nos robaban y teníamos también gente que nos empezaba a vandalizar las máquinas. Y por ejemplo, una billetera de una máquina te cuesta como 7,000 pesos y la gente le metía clips y le metía cosas. Entonces, bueno, se complicó el negocio y yo tenía 18 años y la verdad es que ya no le quise seguir. Vendimos todo y nos quedamos con un guardadito. Después de eso, participamos y le entré al mundo de tecnologías con SOS Monterrey. Fue mi primer contacto con el mundo tecnológico. Yo estudié economía, entonces yo no tenía nada que hacer en el laboratorio de desarrollo del UDEM, pero uno de mis mejores amigos era fanático de Halo y aparte es programador. Y entonces él me enseñó a programar en Eclipse. Ahorita creo que se usa otra cosa, pero justamente estaba programando en Eclipse y programamos una aplicación que era un botón de pánico. Y este botón de pánico contactaba a tus 15 contactos más cercanos y nos dieron 500,000 pesos del gobierno del estado para desarrollar esa aplicación porque ganamos un concurso y bueno, fue un proceso bien bonito. A la larga, por X y razón, la colocamos y mejor le pusieron otro branding y se la seguimos a otro equipo, pero gracias a este proyecto pude ir a Silicon Valley, que es donde está Facebook, Google, etcétera, y con esa experiencia pude regresar y hacer otro proyecto que se llama Thumbs Up, que era justamente de viaje compartido para ir a universidades. Empezamos a hablar con el Distrito Tech, el Distrito Naranja y varios distritos que se estaban haciendo en muchas urbes del país y estaban implementando viajes compartidos. La realidad es que vencimos el modelo porque legalmente no logramos como proteger a los pasajeros. En ese momento no existía como un modelo en el que yo podía proteger a alguien si chocaban o si los asaltaban y por miedo legal, tenemos 20, 21 años, pues ya no le quisimos seguir, ¿no? Y ya después tuve la oportunidad de ganar el premio de la juventud y al ganar el premio de la juventud me dan un dinero y con ese dinero pago el primer año de servidor de Atlas. Y entonces aprendí a programar y aprendí a programar un mapa, un sistema de información geográfica, y con ese mapa me le acerqué a varias empresas de la localidad tocando puertas, diciendo que era alumno y que me gustaba la tecnología y tal, y justamente empezamos a colocar como cierta venta de proyectos. Después de eso invito a mis socios
y a partir de eso pues ya empezamos a trabajar y desde hace 3 años nos dedicamos de tiempo completo. Hoy tenemos más marcas, hoy tenemos Dasha, que es una marca en colaboración con Secretaría de Turismo y con el clúster de turismo, tenemos una academia, el podcast y estamos haciendo más y más marcas con otras compañías. Entonces, pues realmente mucho de este desarrollo, mucho del aprendizaje es que la tolerancia a la frustración es un poquito importante. Creo que lo más difícil es trabajar con gente que realmente no le apasiona lo mismo que tú y no puede trabajar al mismo ritmo que tú. Creo que también quien quiera ser como emprendedora o emprendedor tiene que ser alguien que esté vigilante de tendencias, que está como con mucha claridad de cuáles son las oportunidades allá afuera, aunque suene muy capitalista, alguien que piense en dinero, porque un proyecto tiene que ser deseable, factible y viable. Y la parte de la viabilidad es la que te da la parte financiera. Entonces tiene que haber una claridad en el modelo de negocio y creo que eso es bien importante. Algo que erré es que primero hacía las cosas porque me apasionaba hacer una aplicación, me apasionaba ver cómo la gente usaba carro compartido, pero el dinero lo dejaba hacia el último. Entonces creo que pensar en el modelo de negocio es importante. Un emprendedor o emprendedora es un busca problemas no en la connotación negativa, sino es alguien que está buscando problemas que tengan 1.000 millones de personas para irlo a atender con tecnología y verdaderamente alguien que sabe cómo utilizar el ecosistema en el que vive a su favor. Sabe utilizar a las universidades, sabe utilizar al gobierno, sabe utilizar a la inversión. Y cuando eres estudiante tienes una ventana de tiempo de 4 o 5 años en el que tú tienes acceso a todo esto y de verdad tocar puertas es mucho más fácil que cuando ya estás graduado. Entonces, solamente estas son algunas de las reflexiones y para no dejar de lado hay un estudio que hizo Cemex para Monterrey, para justamente todo el sector de emprendimiento en tecnología y ellos mencionaban que como que la edad promedio de los fundadores y las fundadoras es de 26. El como 78% de los fundadores vienen del TEC de Monterrey, el resto vienen de otras universidades y algunos de como de las cosas o de las industrias en donde están como emprendiendo es en software, en Internet de las cosas, en comercio, en educación y en manufactura. Y bueno, pues por ahí está Atlas, pero aquí está Kuona, aquí está Quesky, aquí está Yaidu, aquí están otros cuantos. Entonces, pues es un estudio muy vigente que por ahí les recomiendo ver. Entonces, hasta aquí ya vamos a cerrar. Ya voy a pasar los últimos 3, 4 minutos, pero solamente quiero hacer un recuento de lo que vimos el día de hoy. El día de hoy empezamos hablando de Big Data y les platiqué un poquito de cuáles son los principios del Big Data y pusimos a todos en el mismo piso de entendimiento. Después hablamos de cómo implementar una estrategia. Hablamos de que la tecnología es la punta de lanza, pero no es lo principal. Las personas y la cultura es el habilitador. Y finalmente, porque Tomás me pidió, hablé un poquito de mi trayectoria profesional. Traté de contarles un poquito de mis fracasos, de mis éxitos y a lo mejor algunas nociones que me hubiera gustado saber antes que todo. Estos son los aprendizajes finales. O sea, el Big Data es una forma importante en la que las empresas están generando transformaciones digitales. Un líder, ¿verdad?, que desea movilizar una organización, tiene que desarrollar cultura. Y para iniciar en el Big Data, la tecnología no es lo más importante. Acuérdense que las personas que puedan habilitar una estrategia de datos es lo mejor. De manera muy personal, pienso que a veces nos sentimos presionados en hacer cosas porque vemos que nuestros vecinos, nuestros amigos o amigas ya están trabajando en Facebook y en Google y tal. Yo honestamente soy de los que cree que cada quien tiene su propio camino, cada quien tiene su propio ritmo y no se presionan. Hay que ir un pasito a la vez, pero mientras vayas en la ruta verdadera y tú tengas un verdadero norte claro, te va a ir muy bien, no te preocupes por eso. Ten en cuenta que los cambios son graduales, no son cambios cuánticos, sino son saltos grandes. Es mejor que cada día puedas hacer un pequeño salto y ser una mejor versión de ti por día, que a lo mejor hacer saltos muy grandes en cada día, ¿no? Es muy difícil de eso. Y finalmente, sean humildes. Quiero que sepan que ustedes están en las mejores universidades del país, en una de las mejores. Probablemente tienen el privilegio de aprender de los mejores maestros, de los mejores programas, y a veces no tenemos la cortesía de regresarle algo a la comunidad. Entonces, no sean como estos tigres y leones, ¿no? Que cuando llegas y, oye, empezaré a cazar ratones, ¿no? Como yo, un humilde economista. Voy a empezar a programar en R. ¿Qué es eso? Hoy en día ya nadie usa R, todo el mundo usa Python. Ah, ¿por qué no aprendiste Julia? Ah, no, eres un antiguo, necesitas usarlo C++ y no sé qué.
Oye, pues espérame, yo estoy empezando. O sea, devuélvanle algo a la comunidad, por un podcast, por un blog, por un evento, pero sean humildes cuando lo hagan. Muchas gracias, los invito a leer este ebook, es totalmente gratuito. Si lo quieren ver, les voy a dejar ahorita la liga aquí abajo, pero está en nuestra página de internet. Y finalmente, si quieren aprender más de este tipo de cosas, cursos como storytelling de datos completamente gratuitos, entren a datlasacademy.com. Muchas gracias por su tiempo y si tienen alguna consulta, aquí andamos. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por la conferencia hoy de la revolución del Big Data. Apreciamos mucho tu tiempo y pues ahora le voy a ceder la palabra a Giselle para la dinámica que se comentó al inicio. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tu participación. Y antes de que te vayas, queremos, pues bueno, la sorpresa que había es que Pedro y Datlas, por parte de Datlas, nos brindaron becas para Datlas Academy. Entonces, el día de hoy se va a rifar entre las personas que contestaron el Forms, que les mandamos al principio, una beca para Atlas Academy. No sé si Pedro nos quieres contar un poquito acerca de Atlas Academy. Sí, muchas gracias. Atlas Academy es esta nueva iniciativa que tenemos. Es una iniciativa en donde queremos impulsar comunidad de aprendizaje de Big Data y lo que nosotros hacemos es que buscamos empresas que quieran patrocinar cursos y currículas de aprendizaje de cursos introductorios de datos y sobre todo son introducciones a temas que a lo mejor no son tan técnicos, son más de habilidades suaves en el mundo de analítica de datos. Por ejemplo, cómo aprender de storytelling de datos, cómo aprender de, por ejemplo, qué visualizaciones escoger, de cómo aprender ciencia de datos, de cómo medir un negocio, desarrollar KPIs y cómo también entrarle al mundo de transformación digital. Entonces, pues verdaderamente es un diferenciador. Nosotros financiamos esto gracias a los clientes que le están ayudando a la comunidad y pues bienvenidas y bienvenidos cualquier estudiante. Ahorita hay más de 1900 personas registradas y aprendiendo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces pasaremos a la dinámica del sorteo. Aquí, por de compartir. Dale. Ay, qué padre. Guillermo. Guillermo, ¿andas por aquí? Ese Memo. Guillermo a la 1. Guillermo a las 2. ¿No está Guillermo? Fue ¿Sí al me baño. escuchó? ¿Qué tal, Guillermo? No, sí estás. Felicidades, te ganaste una beca para Atlas Academy. Tenemos tu correo, pero de todas maneras me los puedes mandar por chat para ponernos en contacto contigo y brindarte la información. Ok, Guillermo, muchísimas sí. gracias. Y pues, bueno, ya aprovechando que estoy aquí hablando, no, muy interesante la conferencia, en verdad. Hasta se me enchinaba la piel con algunas cositas que decías, pero bueno, no sé. Muchas gracias aquí por esta oportunidad. Gracias, Guillermo. Si te comprometes y me mandas evidencia de que tomaste un curso, te voy a invitar al evento del episodio número 100 de nuestro podcast que va a ser en el mes de julio y va a estar muy bueno. Te aviso. A Sí, ver, sí, Guillermo, sí. pero prende la cámara para conocerte. Prendan toda su cámara para tomarnos una foto de recuerdo. ¿Qué les parece? Nada más un segundito. Me peino. Espera, todos también prendan su cámara, bien, para que quede evidencia. El primer día, la conclusión del primer día, muy buena. Espéramos, Pedro. Sí, no hay problema. La que no me congelé, nada, ¿crees? Venga, prendan su cámara. ¿Quién? Súper. Guillermo, ya no está. Oye, tienen edades bien variadas, por el rostro de la gente. Muchísimo gusto a todas y a todos. Qué padre verlos. El hackathon está abierto tanto para estudiantes como para profesionistas egresados, entonces hay de todo un poco. Pero bueno, Buenísimo. ya tomamos la foto. No. Dale, Ahí va, 1, sonríen. 2, 3. ¿Ya quedó? Sí. Bueno, ahora se hace así como coreanos. Excelente. Vamos. 1, 2, 3. Eso es todo. Gracias. Pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Agradecemos a Pedro por ser nuestro último conferencista estrella y por darnos esta plática tan valiosa.
Guillermo, felicidades, nos ponemos en contacto contigo y pues a todos que pasen un bonito día y nos vemos mañana. Empezamos con un taller para aprender a hacer analítica predictiva en SAC, entonces súper importante que se conecten. Nos vemos mañana y pues cuídense, bonita tarde. Por favor, esténse al pendiente de sus correos y de todas las dinámicas que vamos a estar poniendo en las redes sociales. Si están aquí en Monterrey, mañana vamos, bueno, en el TEC de Monterrey, mañana vamos a estar en el pasillo DAF. Por si quieren venir a darse una vuelta, también van a haber sorpresas por ahí. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao, Pedro. Bye, gracias. Hasta pronto. Ya voy a pedir. Gracias.